Hola, hoy vamos a sumergirnos en un mundo de espadas, caballeros y, bueno, de libros de cuentos. El tema es Kamen Rider Saber, una serie japonesa. Y para analizarla tenemos una ficha técnica que es increíblemente detallada. Casi una enciclopedia de la producción, de verdad. Exacto. Nuestra misión es desentrangar no solo de qué va la serie, sino cómo una crisis mundial la obligó a reescribir su propia historia casi sobre la marcha, y cómo esas limitaciones se volvieron su identidad. Ok, vamos a desglosar esto. Para empezar, ubiquémonos un poco. Kamen Rider Saber es la entrega número 35 de la legendaria franquicia Kamen Rider. 35, sí. Es un drama tokusatsu de Toei Company y fue la segunda serie de la era Reiwa, que se transmitió entre 2020 y 2021. Y es súper importante situarla en su contexto de emisión. Formó parte del bloque Super Hero Time. Ah, un clásico. Sí, el de los domingos por la mañana en Japón. Primero salió junto a Mashin Sentai Killameyer y después con Kikai Sentai Senkaiger. O sea que esto la pone en una tradición muy arraigada para las familias allá. Totalmente. Y creo que nada resume mejor la propuesta que su propio eslogan. Dice, conviértete en un escritor y un espadachín. Buenísimo. Esta frase ya te adelanta los 3 pilares. Espadas, la figura del caballero y, obvio, los libros. Es una combinación que de entrada suena a fantasía pura. Como una mezcla del Rey Arturo con, no sé, la biblioteca de Borges. Exacto. Es una fusión muy deliberada de la fantasía épica de Occidente con la acción del tokusatsu japonés. Algo que la franquicia no había explorado de una forma tan literal hasta ese momento. Ahora, vayamos a la trama. En el papel, la premisa suena grandilocuente, ¿no? Hay una organización secreta de espadachines, un libro con el poder de crear y destruir mundos, y claro, un traidor que lo desata todo. ¿Cómo se desarrolla esta idea? Bueno, la historia se centra en una secta muy antigua, la Sword of Logos. Por milenios, su trabajo fue proteger el Libro Todopoderoso. Y este libro, literalmente contiene toda la historia, el conocimiento, los mitos, todo lo de la humanidad. Es la fuente de la realidad misma. ¡Wow! Pero hace 2000 años, un traidor intentó robarlo. Y en la batalla que hubo, el libro se desvaneció y sus páginas se esparcieron por el mundo convertidas en libros mágicos más pequeños, los Wonder Write Books. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, Toma Kamiyama. Lo que me llama la atención en la ficha es que Toma no es un guerrero. No, para nada. Es un novelista dueño de una librería que tiene estos sueños recurrentes sobre otra dimensión, con espadachines y monstruos. Es el vínculo perfecto con ese eslogan de escritor y espadachín. Y lo fascinante es cómo ese mundo de los sueños de repente invade la realidad. El conflicto arranca cuando, de la nada, secciones enteras de la ciudad empiezan a ser absorbidas. ¿Absorbidas? ¿Cómo? Sí, transportadas a una dimensión alternativa que se llama Wonderworld. Es un lugar infinito, que visualmente está hecho de páginas de libros, nubes de tinta, paisajes de cuentos de hadas. Thomas se ve atrapado en uno de estos eventos y al ver a la gente en peligro, su deseo de protegerlos activa el poder de un dragón. Así se transforma en Kamen Rider Saber, el espadachín de la llama. Me encanta esa idea. Que su poder no viene de un entrenamiento, sino de su voluntad como creador de historias. La premisa, según entiendo, es que solo él, como escritor, puede escribir el final de esta historia y restaurar el mundo. Precisamente. Su poder no es solo usar una espada, es combinar los Wonder Write Books para crear nuevas armaduras, nuevos ataques. Es como si estuviera escribiendo un capítulo nuevo en tiempo real. Esa metáfora es el motor de toda la serie. Esa idea de escribir el final es una transición perfecta porque, irónicamente, el propio equipo de producción tuvo que reescribir su propia historia por completo. Aquí es donde se pone realmente interesante. La ficha técnica revela algo increíble. La serie que vimos no tiene casi nada que ver con la que planearon originalmente. Para nada. Y todo fue por la pandemia de COVID-19. Cada uno con sus lealtades, sus agendas ocultas. Un conflicto masivo y global. Un momento, frena un poco. Me estás diciendo que la historia iba a ser un Battle Royale, o sea, héroes contra héroes. Sí, luchando por el poder. Pero eso es diametralmente opuesto a la historia de unidad y compañerismo que terminó siendo.
¿Por qué tirar a la basura una idea tan potente? Fue una decisión ética y de tono, tomada conscientemente por los productores. En medio de una crisis sanitaria mundial que estaba aislando a la gente, que generaba ansiedad, sintieron que una historia sobre héroes peleando entre sí, sobre desconfianza y traición. Hubiera enviado un mensaje equivocado. Exacto. Un mensaje totalmente equivocado, sobre todo a los niños. Decidieron que el mundo no necesitaba más conflictos, sino un mensaje de esperanza. Entiendo. Cambiaron toda la narrativa para que resonara mejor con el momento. Pasaron de una lucha global a un llamado a superar la crisis juntos. Precisamente. Buscaron deliberadamente una trama más brillante, más optimista. Querían alejarse del tono de ciencia ficción, a veces más oscuro, de la serie anterior, Kamen Rider Zero One, y ofrecer una fantasía más clásica, más reconfortante. Fíjate que en el plan original, Toma iba a ser un viajero solitario, un espadachín ya experimentado en un road trip para encontrar a los otros Riders. Ah, mira. Y su motivación ni siquiera era su amor por los libros, sino encontrar a un personaje perdido. En la versión final, lo convirtieron en el corazón del equipo, el que une a todos en su librería. Pero me imagino que los desafíos prácticos debieron ser una pesadilla. ¿Cómo diablos filmas una feria de acción de este calibre en medio de un confinamiento? Fue una proeza de improvisación. Las limitaciones físicas reescribieron el guión, literalmente. Por ejemplo, los confinamientos en Japón hicieron imposible filmar en lugares públicos como el famoso cruce de Shibuya. Claro, un clásico del tokusatsu. Exacto. Esto los obligó a depender casi por completo de sets de estudio. La librería fantástica Kamiyama, la base de los héroes, se creó por esta necesidad. Se volvió el centro de la trama porque no podían salir a filmar a la ciudad. O sea que esa base de operaciones tan genial que vemos nació de una restricción. ¿Y cómo justificaron las escenas de lucha en exteriores? Con una solución narrativa muy ingeniosa. Le dieron a los villanos la habilidad de terraformar. ¿Terraformar? Sí, o sea, traer pedazos del Wonder World a nuestro mundo. Eso significaba que podían crear un entorno de fantasía en cualquier lugar y así podían filmar en áreas más controladas, más aisladas, cerca de los estudios, en lugar de necesitar una ciudad entera. Es increíble. Pero, ¿y la tecnología? Tuvieron que innovar ahí también. Totalmente. Adoptaron técnicas que normalmente no se usan tan seguido en una producción semanal. A veces mandaban un equipo mínimo a grabar un fondo en una locación real y luego en el estudio, con pantalla verde, superponían a los actores. Pero lo más sorprendente fue el uso del motor gráfico Unreal Engine. Espera, ¿Unreal Engine? ¿La misma tecnología que se usa para crear videojuegos como Fortnite? La misma. Eso es una locura para una serie de TV semanal. Exactamente. Usaron el motor para renderizar por completo algunas de las secuencias más complejas del Wonder World. Crearon paisajes digitales que hubieran sido imposibles de construir físicamente o de filmar en locación durante la pandemia. Fue una solución de emergencia que terminó definiendo la estética de toda una dimensión. Incluso, se vieron forzados a añadir elementos para rellenar tiempo de emisión. ¿Cómo qué? Como el personaje de Tassel, que es el narrador, y cortinillas animadas más largas entre comerciales, simplemente porque el ritmo de producción era más lento. Ahora que mencionas la escala, la fuente muestra una imagen con 10 Kamen Riders solo en la serie principal. 10, sí. Y eso sin contar los que aparecen en películas y especiales. Es un elenco masivo. ¿Cómo se maneja un grupo tan grande, especialmente con el guión reescrito? ¿No se corre el riesgo de que la mayoría queden desdibujados? Totalmente. Y ese es uno de los grandes debates entre los fans de la serie. Es una de las críticas más comunes. Con el cambio de guión, muchos personajes que originalmente iban a ser rivales importantes tuvieron que convertirse en aliados de forma un poco abrupta. Claro, se sentiría apresurado. Sí, sus arcos se sintieron apresurados para algunos. La solución narrativa fue agruparlos en facciones claras. La Sword of Logos como los héroes y los antagonistas divididos en los Midget y los Lords of Wise. O sea, la estructura de facciones fue una forma de mantener el conflicto comprensible a pesar de tener tantos personajes en pantalla. Sí, pero tuvo un costo. Varios espadachines con diseños increíbles y mucho potencial terminaron con mucho menos tiempo en pantalla y desarrollo del que prometían al principio.
Es una de las cicatrices que dejó el cambio de planes. Y en medio de todo esto, no podemos olvidar los crossovers. La ficha menciona cruces no solo con otros Riders, sino también con Super Sentai en la película Saber plus Senkaiger, Super Hero Senki. Esa tradición no se detuvo, ¿eh? No, para nada. Es una parte fundamental del modelo de negocio de Toei. Estos encuentros son eventos muy esperados. La película con los Senkaiger es el ejemplo perfecto de esa interconexión. Es la celebración de dos franquicias que, aunque temáticamente son distintas, una de fantasía y otra de ciencia ficción, pueden unirse para crear un espectáculo increíble. Hay otro detalle estructural que me parece fascinante. Los episodios no se llaman episodios, se llaman capítulos. A ver, es un detalle temático muy cuidado, pero funciona en la práctica, o se siente como un truco nomás. Y es una pregunta muy pertinente. En este caso creo que va más allá de un simple truco. Es algo bastante inusual en la franquicia, la verdad. Cada entrega se presenta como un capítulo, o sho en japonés, y los títulos no son nombres simples, son frases largas, descriptivas, como las de un libro de cuentos antiguos. Ah, mira qué bien. Y visualmente cada capítulo empieza con un libro animado que se abre, con una tipografía de estilo gótico. Pero lo más importante es que la serie está dividida en 4 arcos argumentales muy definidos. Esto le da a la temporada una progresión que se siente, de verdad, como si estuvieras leyendo una novela con sus distintas partes. Así que la estructura narrativa imita la de un libro. Es una integración temática muy profunda. Revisemos ahora algunos detalles de producción más curiosos que revela la ficha. Siempre hay pequeñas joyas en estos datos. Rider Saber fue la primera serie en la historia de la franquicia principal en incluir una secuencia de baile en los créditos finales. ¿En serio? ¿Como en Super Sentai? Exacto. Es algo súper común en Sentai, casi una seña de identidad, pero fue una novedad absoluta para Kamen Rider. Una señal más de ese tono ligero y familiar que buscaron. El segundo, me imagino, tiene que ver con la producción de la que hablábamos. Sí. La serie usa con mucha frecuencia secuencias de archivo, o stock footage, para las transformaciones y los ataques finales. Esto no es nuevo, ya se vio en series como Kamen Rider Ghost, pero en Saber es muy notorio. Es un truco clásico para ahorrar tiempo y presupuesto. Claro. En lugar de filmar una transformación completa cada vez, reutilizan una secuencia. Se puede ver como un atajo, pero, dadas las circunstancias, fue una necesidad para poder entregar un episodio cada semana. O sea que la pandemia no solo cambió la historia, sino que los obligó a ser mucho más recicladores con los efectos visuales. Es como si la crisis se sintiera hasta en el nivel técnico. Y el tercer detalle. La fuente menciona un lenguaje secreto. Ah, sí, esto es un guiño genial para los espectadores más observadores. Todo el texto que aparece en los Wonder Ride Books, los libros mágicos, parece un idioma arcano, indescifrable. Sí. Pero en realidad no es un idioma inventado, es simplemente el alfabeto latino, con cada letra girada 90 grados en sentido antihorario. Qué buen truco. Es un código muy sencillo, pero visualmente efectivo. Refuerza toda esa atmósfera de secretos y conocimientos antiguos sin tener que inventar una lengua completa. Con todo esto sobre la mesa, entonces, ¿cuál es el panorama general? ¿Qué nos dice Kamen Rider Saber como producto final? Nos dice que es un caso de estudio fascinante sobre la adaptación creativa bajo presión extrema. Es una serie que nació con limitaciones enormes, pero en lugar de ser definida por lo que no pudo hacer, encontró su identidad en cómo superó esos obstáculos. El equipo creativo no solo sorteó los problemas, sino que los integró en la narrativa. La librería como base, el poder de los villanos para cambiar el escenario, el tono esperanzador, todo es producto de esa adaptación. Es irónico. Sí, una serie sobre el poder de las historias para dar forma a la realidad se convirtió en un ejemplo real de cómo la realidad puede dar forma a una historia. El resultado fue un producto único que celebra la unidad en tiempos de adversidad. En resumen, lo que tenemos aquí es una serie con una base de fantasía épica, un elenco gigantesco, pero cuya historia más importante es la que ocurrió detrás de cámaras. Es increíble cómo una crisis global transformó una premisa sobre rivalidad en un relato sobre esperanza, y cómo cada solución improvisada acabó dándole a la serie un carácter propio. Exactamente. Y es crucial entender que el tema de los libros no es solo un adorno, está tejido en cada fibra de la serie, desde la profesión del héroe y su poder para escribir el final hasta la estructura de los episodios como capítulos. En el fondo, Kamen Rider Saber es una gran metanarrativa sobre cómo las historias que contamos, y sobre todo, cómo las adaptamos, son las que definen nuestro mundo.
Y esto nos deja con una idea para reflexionar. El plan original para Saber era un viaje global, una historia de personajes que cruzarían el mundo. La ironía es que un evento que aisló al mundo entero canceló esa idea. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas otras películas, series o libros que consumimos durante y después de la pandemia fueron alterados de maneras fundamentales que ni siquiera imaginamos? ¿Qué versiones alternativas de nuestras historias favoritas existen en una línea de tiempo donde el mundo nunca se detuvo?